hay una élite en España y en cualquier otro país, además están entrelazadas, que toma la mayoría de las decisiones, las más importantes: el volumen de inversión pública y privada, el nivel de empleo o desempleo. Cualquier decisión que nos afecta está tomada por una minoría, y esa minoría se caracteriza por una cosa que decía Marx, que se llama la conciencia de clase. Ellos saben quiénes son. ¿Y quiénes somos nosotros? Porque ese tema no se aborda normalmente. Clase obrera, precario. Mira, yo me he hecho una lista, porque me he puesto a escribir, digo: clase media, precarios, pobres, wanderlust, feministas, feminista liberal, ciudadanos del mundo, españolistas, europeístas, internacionalistas, independentistas, soberanistas, single, ecologistas, vegetarianos, crudiveganos, abolicionistas, animalistas, anticapitalistas y pacifistas. Y paro ahí. Pero eso es un deshilachamiento social que no produce ninguna identidad, ¿no? Y detrás hay una sopa de letras, y eso es lo que está pasando, que cada vez hay más letras y más sopa, ¿no? Pero en la élite de poder no pasa eso. Los lazos son tan fuertes, la cohesión es tan fuerte, que hay una conciencia de clase. Esta conformación en red, lo que tiene más importante es que supera las definiciones de los libros de texto. Normalmente hablamos de oposición entre Estado y mercado, pero esta red de poder no distingue entre Estado y mercado. Cuando hablamos de una abogada del Estado como Soraya Sáez de Santamaría, que se tira 8 años en un gobierno como vicepresidenta y luego pasa al sector privado, esa persona, el movimiento este de puerta giratoria, que es un titular periodístico, lo que describe es la conexión entre la administración pública y el sector privado, que no es un mercado de 18 opciones compitiendo y bajándonos el precio. El tema de Endesa, Iberdrola y demás, que son más bien relaciones de cooperación. Cuando ese alto funcionario pasa de la administración pública al sector privado, lo que estamos viendo es cómo ese gran monstruo de la administración pública y ese otro gran monstruo del sector privado se van poniendo de acuerdo con nuevas transacciones, nuevos acuerdos, y esos movimientos no los describe ningún reportaje periodístico. Nos quedamos solo con la punta del iceberg. La persona que va a cobrar, pues no sé, 20.000 euros anuales en 4 casas, en Endesa, en Iberdrola, pero lo importante es lo estructural, cómo esa élite, cómo esa red de poder va reproduciéndose año a año y se va manteniendo, ¿no? La red de poder en España, en fin, el prólogo de Juan Torres, y de lo que habla es de cómo funciona esta red que supera las fronteras institucionales, que además llega a las fundaciones, ONGs, clubes de fútbol, etcétera. Este libro es la versión divulgativa de mi tesis doctoral, que se llama ¿Cómo se gobierna España? El cambio de gobierno, ese lenguaje tanto de Change, Obama, Zapatero, luego Rajoy y luego Pedro Sánchez, es un ansiolítico social. Gana Zapatero, yo odio a Aznar y estoy contento porque, bueno, toma, viene Zapatero, ahora Sánchez. He visto a Rajoy que estaba borracho en el bar que se tiró 2 días enteros y ahora ha venido la izquierda. Pero es un mecanismo de control. No quiero decir que sea una cámara que te está controlando, pero son mecanismos de control social, como es la televisión, como es la iglesia o como es el teléfono móvil. Las élites, cuando se sustituyen, producen una sensación agradable para aquellos que les han votado. Al final, paradójicamente, la dominación democrática, la pactada constitucionalmente, es mucho más efectiva que una dictadura con un tío dando tiros, ¿no? Como ocurrió con el 23F. Esa cosa cutre, ese esperpento, pues no es una cosa que en una sociedad tecnológicamente avanzada pueda durar mucho, ojalá no me equivoque, pero la dominación democrática, con consenso, con pactos, con acuerdos constitucionales, pues es un acuerdo entre la masa y la élite dominante de ser dominada de manera legal. El ministro de Economía de Zapatero en 2004, pese a todo lo que estuviera diciendo la derecha en la calle, que Zapatero había puesto el 11M, había apretado él la bomba, que si ETA con los servicios marroquíes, lo relevante al final es que el ministro de Economía era Pedro Solbes, y yo no tengo nada contra Pedro Solbes. De hecho, por lo visto es un señor que ha dejado los consejos de administración y se dedica a andar de 7 a 9 por Majadahonda, un señor que perfectamente es un tío estupendo, pero no estamos hablando de personas, estamos hablando de personas en cuanto a posición social. Una persona es un conjunto de relaciones. ¿Quién era Pedro Solbes antes de llegar al gobierno de Zapatero? Era el comisario de Finanzas de la Unión Europea. Era el hombre que se encargaba, y aquí lo habréis visto con Juan, de que el pacto de Maastricht, el tratado de Maastricht, se cumpliera.
que ninguna nación tuviera un 3%, más de un 3% del PIB de déficit, ni más de un 60% de deuda, que eso en épocas de crecimiento parece que da igual, pero después ha sido lo que ha guiado los recortes. Y Solbes era el hombre que se encargaba de eso, era el ministro de Europa de Finanzas. Al traérnoslo aquí, era una especie de cooptación, nos traíamos una red y nos traíamos confianza de los mercados, de la Comisión Europea, de los altos funcionarios de la administración. Solbes era hasta miembro de la Internacional Trilateral, que bueno, no me puedo enrollar ahora, pero la Trilateral es una organización norteamericana que previene contra los abusos de democracia, demasiado gasto público, demasiado conflicto social. No se trata de una cuestión personal, pero traer a Solbes, cosa que pidió el IBEX 35, significaba que el gobierno de Zapatero bien podía aprobar medidas de derechos sociales, que yo creo que no hay más social que el derecho a tener un empleo o a una vivienda digna, pero con gente como Pedro Solbes y su entonces subordinada Nadia Calviño, es decir, no importa quién gobierne sino la posición social que se ocupe. Nadia Calviño es economista del Estado igual que Solbes. Lo que se hacía es mandar un mensaje a Europa: nosotros vamos a ser ortodoxos y no solo vamos a tener un 3% del PIB de déficit, sino que vamos a tener superávit. Y ese era el mensaje de Pedro Solbes. Pero esto no es noticia porque no es espectacular. Abajo tenéis a Pedro Solbes y a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ellos estaban bien relacionados con la élite antigua de Felipe González, incluso antes. Si os dais cuenta, arriba está Miguel Boyer, Mariano Rubio, Ángel Rojo, Francisco Fernández Ordóñez, y un poco más arriba, aquello que se llamó la Beautiful People, Claudio Boada, Rafael del Pino, Leopoldo Calvo Sotelo, pero sobre todo Alberto Ullastres, que fue un ministro del Opus Dei, que Solbes en sus memorias considera uno de sus maestros. Al final la élite socialista, tecnocrática, era una continuación de las políticas, no sé si neoliberales, pero sí ortodoxas de los ministros del Opus Dei. Lo que pasa es que integraba pues esa formación del estado del bienestar que era obligatoria para todo gobierno socialista. Hay un caso muy divertido, para que veáis el contraste entre esas medidas sociales de Zapatero, que levantaron y sacaron a los curas a la calle, lo cual era un activo electoral para Zapatero cojonudo, porque, y perdón por la expresión, pero una portada del País con unos curas así en la calle, los gays son invertidos, pues es una campaña electoral, media campaña electoral, ¿no? Pero fijaos lo que son las cosas, que el día de la aprobación en el Congreso del matrimonio LGTB, se aprobó otra ley en el Congreso que, bueno, que nadie sacó en portada, porque claro, ese día, pues, felizmente había que hablar de eso, ¿no? Pero ese día a las 8 de la tarde ya quedaban pocos diputados en el Congreso y se aprueba una modificación, no me voy a meter en tecnicismo, la había pedido CiU, la votó a favor Esquerra Republicana, solo Izquierda Unida se opuso, que era una ley, una modificación dentro de la ley de reforma fiscal que dejaba libres a la SICAV de toda inspección fiscal. La SICAV, pues bueno, por resumir a lo bestia, es una forma de traer el paraíso fiscal a la tierra sin tener que tributar más de un 1%. Pero como las familias ricas de España no lo hacían legalmente ni con el 1%, porque ponían a la señora de la limpieza dentro de los miembros de la SICAV, al empleado de la banca y tal, eran todas irregulares, pues los inspectores de Hacienda les entró la tontería de empezar a denunciar. Y entonces con esa reforma Hacienda ya no puede regular la SICAV y la regula la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores estaba este señor de aquí de la derecha, que se llama Carlos Arenillas, que era un gestor de SICAV hasta 2004. Y eso es lo que se llama captura del regulador, cuando el regulado elabora las modificaciones legislativas para regular. Claro, ¿cómo vamos a regular si son los regulados los que están regulando? Carlos Arenillas, por cierto, es bueno, pues un gestor de estas cosas que se llaman hedge fund, ¿no? Que son pues, bolsas de dinero altamente especulativas que van entrando y saliendo, pues eso, pues una persona de las finanzas, ¿no? Su mujer es Mercedes Cabrera, que es una catedrática de sociología o de políticas de la Complutense, que fue ministra de Educación. Su jefa de gabinete, la de Cabrera, se llama Carmen Balsa, y su marido David Vegara, que a su vez era el número 2 de Solbes. O sea, es una red que sean progresistas o sean conservadores, son redes endogámicas. El gobierno de Rajoy de 2012, no sé si habéis leído el manifiesto comunista en el que dice
que el Estado es el comité ejecutivo de la burguesía. El momento de 2012 es un momento de mayoría absoluta y está el gobierno de Rajoy está lleno de tiburones de las finanzas, de traficantes de armamento, bueno, traficantes legales y de gente de las constructoras, de las auditoras, de las asesorías fiscales. Es un momento muy interesante porque es el momento, probablemente el momento en el que la élite del poder se manifiesta con más fiereza que nunca en el gobierno. Ya prácticamente es la que ejecuta, la que tiene los lobbies dentro. O sea, es un momento que si analizáis los ministros, y yo creo que el caso, os voy a comentar los casos más claros, es un momento en el que todo se ve muy claro. Y quizá el caso más claro sea el de Luis de Guindos. Le tenemos aquí, en esa foto de arriba, a la izquierda simbólica, ¿no?, de Juncker apretándole el cuello, ¿no?, diciendo, mira, que tiene la prima de riesgo muy alta, ¿no? Luego ya a Guindos un poquillo, unos años después, un poco más empoderado, ¿no?, ya apretándole también el cuello a Juncker. Arriba, a la derecha, esto parece el álbum de fotos de Luis de Guindos, lo tenemos en su época en Lehman Brothers. Arriba está negando la burbuja inmobiliaria en 2003. Abajo está vendiendo participaciones de la CAM y luego pues lo tenemos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Las élites, si por algo se definen, es porque gane quien gane, siempre se mantienen en la cúspide de la estructura social. Estamos hablando de arriba, pues los años 2002, 2006, 2008 y aquí en 2019 sigue mandando. Sigue siendo el número 2 de la institución que crea el dinero con el cual pagamos los impuestos. Y si fuera un criminal, que yo no lo sé, pero lo tendríamos de número 2 del Banco Central Europeo, la mayor instancia de creación de vida económica. Es decir, va pasando del sector público al privado y eso quiere decir que esos dos sectores están más cerca de lo que creemos. Luis de Guindos pues tiene una trayectoria muy divertida porque es de familia farmacéutica. Su hermana y su madre eran farmacéuticos, su hermano era presidente de la cooperativa Cofares, que la habréis visto, ¿no?, que parece una cosa, parece la serpiente esta de la ETA, ¿no? Un día tendrán que cambiar el logotipo. Su hermano es presidente del Club de Tenis de La Moraleja. ¿Eso qué es? Es otro lugar en el que se reúne gente que no está comiendo pipas, quiero decir, están jugando al tenis y están diciendo, oye, ¿qué vamos a hacer con esto de SACIR, Valle Hermoso, tal? Los clubes como el Puerta de Hierro, La Moraleja, todos esos clubes de tenis y de pádel son sitios a los que ir de manera informal es como mejor se firman los acuerdos, ¿no? O se hace Sherpa, se crea el terreno previo para la firma de los grandes acuerdos. Pues no por casualidad Juan de Guindos, uno de los muchos hermanos de Luis de Guindos, pues estaba ahí, ¿no? De Guindos también ha tenido negocios farmacéuticos que no le han ido demasiado bien. Cuando fue secretario de Estado, número 2 de Rato, trajo de los paraísos fiscales las cuotas participativas, las de la CAM, las amnistió. Eso no se ha sabido demasiado. Luego en 2003 negó que hubiera burbuja inmobiliaria. En 2006 estuvo en Lehman Brothers, pero claro, en Lehman Brothers en 2008 ya no existía, pero Luis de Guindos no se fue a la cárcel ni al paro, se fue a PricewaterhouseCoopers, se fue a Endesa, Nomura, Banca Mare Nostrum, El Mundo, el Instituto de Empresas, es decir, sigue cumpliendo esa idea de que se mantiene siempre la cúspide de la estructura social. Aquí tenéis una foto, la de en medio a la derecha, donde está vendiendo participaciones de la CAM. Dice, esta emisión de cuotas va a salir en los libros de historia. Y tenía razón. Va a salir en la historia de la infamia, ¿no? Y decía, yo voy a convencer a toda mi familia para que compre. Digo, bueno, pues no sé si le estarán hablando ahora mucho. Luego otro ejemplo es Pedro Morenés, Álvarez de Ulate, primo de Borja Prado, el presidente de Endesa. Pedro Morenés, yo no sé si lo recordaréis, fue ministro de Defensa, un tío muy discreto. Es un tipo muy discreto, más o menos descendiente de la nobleza, aunque no exhibe el título. Es un señor que lo más interesante que se puede decir de él es que cuando dimite en 2016, cambia el gobierno y llega a Cospedal, ¿no? Es una señora muy transparente. Él se va de embajador a los Estados Unidos, sin ser diplomático, que es raro, ¿no? Un empresario en los Estados Unidos, la cuna del armamento. Bueno, pues ahí está el lobby de armamento. Y yo no sé si recordaréis, en los 80 había un señor, este que sale de arriba a la derecha, que es un tío también que habla muy bien, muy educado, muy discreto, se llama Eduardo Serra, fue secretario de Estado de Defensa y se compraron unos aviones que se llamaban F-18.
era de una empresa que se llamaba McDonnell Douglas, que ahora se llama Boeing. Pues su amigo, su después número 2, Pedro Argüelles, fue presidente de Boeing. Son transacciones que se van haciendo, ¿no? Y luego siempre pones a alguien de tu cuerda al cuidado del asunto. Los F-18 fueron una venta carísima, se habla de comisiones, pero es verdad que nada se ha confirmado. Eduardo Serra, que fue pues el número 2 de Narcís Serra, no tienen parentesco alguno. Luego llega el año 96, gana el PP, y Aznar quiere poner a un señor de ministro de Defensa y publicar los papeles del CSI. Felipe González cuenta a Jesús Cacho, tu jefe, ¿no? En Vox Populi. Jesús Cacho tiene un libro que se llama El negocio de la libertad y cuenta que Felipe González dice: ¿qué polla? Los papeles del CSI no pueden salir, esto tiro yo de la manta también. Entonces llama al rey, que llama a Suárez, que vuelve a llamar al rey y dicen: ese señor no puede ser ministro. Me parece que era el que fue luego ministro de Arias Salgado. Arias Salgado no puede ser ministro. Y dice el rey: ¿entonces quién? Y dice: pues Eduardo Serra. Dice: pues que era un señor gris que estaba ahí, que era un abogado del Estado, y ahí estuvo 4 años de ministro. Nadie se acuerda de él, pero le llaman Vázquez Montalbán le llamaba el señor Lobo. Dice: no, Eduardo Serra no es el guardián de los secretos del Estado, es el Estado. Es que este señor es el Estado, es que no cambia con los gobiernos. Y claro, como buen abogado del Estado que no cambia de los gobiernos, pues ahora está en 80.000 consejos de administración, entre ellos la Fundación Everis, que al final pues tiene varias ramas armamentísticas. Cuando Serra era ministro, Morenés era el número 2, Pedro Argüelles era el número 3. Por cierto, Argüelles, su familia da nombre al barrio de Argüelles de Madrid. Era el jefe de gabinete y Adolfo Menéndez era el subsecretario. Vox, si lo miráis, su presidente, su primer candidato fue Alejo Vidal Quadras. Él era diputado al Parlamento Europeo, como José Manuel García Margallo, que fue el ministro de Exteriores español. Margallo nombró como presidente de la marca España, que era una especie de intermediario para vender el IBEX en el extranjero, a un señor que se llama Carlos Espinosa de los Monteros y Bernardo de Quirós, marqués de Valtierra, y su hijo se llama Iván Espinosa de los Monteros, que es este tipo que va siempre con cara de chucho, enfadado, diciendo que si hay muchos progres en España, que si de extrema necesidad. La esposa de Iván Espinosa de los Monteros se llama Rocío Monasterio, que parece como una actriz de V, ¿no? Que se mete los gatos enteros y dice: yo no quiero que a mis niños les coman la cabeza ni les colectivicen en la ideología de género. A mí me da bastante miedo esa señora. Su familia era empresaria del azúcar en Cuba y les expropiaron varias fábricas. Bueno, se enfadaron mucho. Y también trajeron el Kentucky Fried Chicken a España. Así que cuando comáis Kentucky Fried Chicken, pues estáis votando a Vox. Estáis votando a Vox. Eso como los comunistas norteamericanos, los anticomunistas norteamericanos, ¿no? Que decían: el comunismo se filtra por el agua del grifo, ¿no? Cuando comáis Kentucky Fried Chicken, yo me comí uno el otro día, me sentí muy mal, estáis votando a Vox. Se introduce por el pollo en España. Pero esto es, ¿qué es esto? Esto es una pijada, pero esto es la clase dirigente. En la clase dirigente la gente, no es una clase social, no es un estrato ahí que vaya por renta, no es una red que va del Estado al mercado, del mercado al Estado, que se conecta con las instituciones autonómicas. Esto es muy difícil de controlar, pero fijaos cómo este partido, que en teoría era de extrema derecha, pues es el partido del barrio de Salamanca, es el capital puro y duro. El padre de Iván Espinosa de los Monteros era el número 2 de Inditex y pasó por Acciona, por Iberia, por tal. Pues gente que, en fin, que pertenece como a una clase como muy superior. Luego está Bascal conectado con todos ellos, ¿no? Pero fijaos como una prolongación del gobierno de Rajoy. Y eso es el populismo de extrema derecha, es la clase dirigente en un momento en el que hay una precarización y empobrecimiento de la mayoría, y eso se mezcla con los flujos migratorios y con una crisis de identidad de gente que ve que se le va el futuro, que no entiende el movimiento LGTB ni que la mujer se haya empoderado tanto, y eso es lo que provoca estos movimientos de extrema derecha, pero no son movimientos de base obrera. Cuando el Parlamento se quede colgado, como dicen en inglés, cuando no sumen ninguno de las dos partes, veréis cómo las patronales y las fundaciones constitucionalistas empiezan a pedir un gobierno de concentración. Cuando lo veáis, acordaos de mí, y porque es que esto va a ocurrir, y precisamente esos que pidan, esos exministros responsables que digan: en España hay que ponerse de acuerdo, hay que recuperar el espíritu de la transición,
todos están en el IBEX 35 o en grandes empresas, y volverá a salir Eduardo Serra y Pedro Morenés y Carlos Solchaga, y luego saldrá también pues algún dirigente responsable de la UGT y pedirán que no se pacte con Podemos ni con los terroristas, ni se pacte con los de Bildu, y que se haga un gobierno de, en fin, de concentración, ¿no? de bien. El periodo de Sánchez pues ha sido interesante porque se vuelve a ver lo mismo que pasó con Zapatero. Nadia Calviño a mí me divierte mucho, porque Calviño otra que venía de la Comisión Europea y cuyo director de preparador de oposiciones había sido Román Escolano, el anterior ministro. O sea, hay una continuidad funcionarial brutal, y era un mensaje que quería mandar Pedro Sánchez, pues que el gasto público está controlado, no os preocupéis, que antes no éramos Grecia, ahora no somos Italia. Y ahí vemos de nuevo cómo el populismo es una reacción violenta a la estrecha camisa de fuerza que es el euro, ¿no? Salvini, entre comillas, estaba siendo más progresista que nosotros, cuestionando simplemente las cifras del déficit. Pero bueno, como dijo el antiguo jefe de Nadia Calviño, los mercados serán los que enseñen a los italianos a quién votar.